El 30 de octubre de 1988, en el mítico circuito de Suzuka, Japón, la Fórmula 1 presenció un acto de destreza y pasión que quedaría grabado en la historia del automovilismo. Ayrton Senna, el prodigioso piloto brasileño, se convirtió en campeón del mundo en una hazaña épica. Aquel día, Senna enfrentó un desafío monumental al tener que remontar 15 posiciones para alcanzar la victoria en el Gran Premio de Japón. Con maestría y coraje, sorteó a sus rivales, exhibiendo un dominio asombroso en cada curva y recta de Suzuka. El Campeonato Mundial de Pilotos es otorgado por la Federación Internacional del Automóvil al piloto de Fórmula 1 más exitoso de la temporada, determinado por el sistema de puntuación en relación con los resultados de los grandes premios. El primer Campeonato Mundial de Pilotos fue otorgado en la temporada 1950, a Giuseppe Farina. El primer piloto en ganar más de un campeonato fue Alberto Ascari en 1952 y 1953. La FIA declara oficialmente al campeón al final de la temporada, pero se dice que un piloto asegura el campeonato cuando ningún otro tiene posibilidad de acumular más puntos que él, incluso si puntuara el máximo en todas las carreras restantes de la temporada. El piloto que ha asegurado el campeonato con mayor anticipación ha sido Michael Schumacher en la temporada 2002, cuando aún restaban 6 carreras por disputar. 34 pilotos distintos han ganado el campeonato, con Michael Schumacher ostentando las plusmarcas de 7 títulos en total y 5 títulos consecutivos en las temporadas entre 2000 a la de 2004. En 2020 Lewis Hamilton igualó la plusmarca de 7 títulos del piloto alemán, y pulverizó casi todos los récords de la competición. Estadísticamente está considerado el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1. El vigente campeón del mundo es el neerlandés Max Verstappen, que en la última carrera de 2021, evitó el récord histórico de más mundiales de la historia a Lewis Hamilton. En 2022, ha revalidado su título de la temporada 2021 de Fórmula 1, a falta de 4 grandes premios. En el último Gran Premio de México, ha conseguido superar el mayor número de victorias en una sola temporada, superando a Michael Schumacher y Sebastián Vettel. Ayrton Senna da Silva, nació en Sao Paulo, el 21 de marzo de 1960, fue un piloto de automovilismo brasileño. Compitió en Fórmula 1 para los equipos Toulmin, Lotus, McLaren y Williams, entre 1984 y 1994, fue campeón del Campeonato Mundial en 1988, 1990 y 1991, subcampeón en 1989 y 1993. Tercero en 1987, y cuarto en 1985, 1986 y 1992, acumulando en total 41 victorias, 80 podios y 65 pole positions en tan solo 162 clasificaciones, con una efectividad de más del 40%. Figura entre los más exitosos y dominantes pilotos de la era moderna, y para muchos expertos, es el más rápido de la historia. En el año 2009, la reconocida revista Autosport contactó con 217 pilotos y expilotos de la Fórmula 1, para realizar una votación y crear una clasificación de los mejores pilotos de la historia. De dicho serial, la lista estaba encabezada por Ayrton Senna. Ayrton fue aclamado por sus extraordinarios desempeños con pista mojada, como el Gran Premio de Mónaco de 1984, Gran Premio de Portugal de 1985, y Gran Premio de Europa de 1993. Era reconocido principalmente por su conducción veloz, técnica superlativa y a veces agresiva en carreras. Mantuvo una intensa rivalidad con el piloto francés Alain Prost durante gran parte de su carrera, incluidos 2 años como compañeros de equipo en McLaren. Para muchos, la rivalidad Senna-Prost fue la más intensa en toda la historia de la categoría. Ayrton Senna falleció debido a un fuerte choque sufrido en la curva de Tamburello durante la carrera en el Autódromo Enzo Edino Ferrari, durante el Gran Premio de San Marino de 1994. Una varilla de la suspensión del vehículo atravesó la visera de su casco provocándole una fatal herida en la cabeza. Tras su muerte, el gobierno de Brasil decretó 3 días de luto y un entierro con honores de Estado. Más de 1 millón de personas participaron en su traslado al cementerio. La primera curva del Autódromo José Carlos Pace de su ciudad natal fue bautizada como S de Senna, dado que él propuso el diseño de dicha sección del trazado. Debido a su afamada vida pública, tiene numerosos monumentos, club de fans y recuerdos por todo el mundo. Desde la muerte de los pilotos Ayrton Senna y Roland Ratzenberger, se incrementó de manera drástica la seguridad de la Fórmula 1 asignándole dicho puesto al experimentado médico de pista Sid Watkins, el cual intentó reanimar al piloto el día de su accidente. Tras la muerte de Ayrton, pasaron más de 20 años sin accidentes trágicos en la Fórmula 1, hasta que en octubre de 2014, Jules Bianchi sufrió un accidente en el circuito de Suzuka que le costaría la vida unos meses después. Hijo de Milton da Silva y de Neide Senna, era el segundo de 2 hermanos más, Vivien Senna y Leonardo Senna.
La casa donde pasó los primeros 4 años de su vida había pertenecido a Joao Senna, su abuelo materno. Su padre siempre fue el primero en decir que jamás planeó o soñó que su hijo se convertiría en un piloto de carreras. Aun cuando construyó para él, en 6 meses, un kart equipado con frenos a disco y un motor extraído de una picadora de caña, que le permitía alcanzar una velocidad de hasta 60 km por hora. Al comienzo, era incluso un juego más para su hijo inquieto y agitado, el kart iba a ser, por lo tanto, un juguete. Una alternativa a las bicicletas y los carritos de rodamiento que usaban los niños de la época, y a la que con el paso del tiempo Ayrton fue tomando el gusto. Empezó a pilotar a los 4 años cuando su padre le regaló un pequeño kart con un motor de 1 caballo de potencia. Su primera carrera fue en un kart a la edad de 8 años. Ayrton Senna entró oficialmente en una competición de karting por primera vez a los 13 años. En 1973 ganó el Campeonato Paulista de Karting pese a que, según revela Mario Sergio de Carvalho, el campeonato se le adjudicó a él y no a Senna. En 1977 se hizo con el máximo trofeo en el Campeonato Sudamericano de Karting, consiguiendo el título en el Kartódromo Luis Serra de San José, Uruguay. En 1983 participó en el Campeonato Británico de Fórmula 3 con el equipo West Series Racing. Senna dominó la primera mitad de la temporada, pero Martin Brundle, que conducía un coche similar en competitividad por los colores del equipo Eddie Jordan Racing, cerró la brecha en la segunda parte del campeonato. Senna ganó el título en la ronda final en Truston después de una reñida batalla. En noviembre del mismo año, triunfó en la inauguración del Grand Prix de Fórmula 3 de Macao con el Theodore Racing Team de Teddy Jeep. En esos tiempos ya era observado por Frank Williams, quien sería su último jefe de equipo en la Fórmula 1 durante 1994. Senna atrajo la atención de los equipos de Fórmula 1 Williams, McLaren, Brabham y Toulmin, para los cuales realizó pruebas de pretemporada. Ni en Williams ni en McLaren, había una vacante para la temporada 1984, debido a que su situación ya se había resuelto con anterioridad. Luego, su nombre se vinculó al segundo asiento de Brabham, pero el piloto número 1 de dicho equipo, el bicampeón mundial por aquel entonces Nelson Piquet, también brasileño prefirió a su amigo Roberto Moreno, mientras que el auspiciador Parmalat que patrocinaba a Brabham, quería un piloto italiano, por lo que la tentativa de Senna de entrar por la puerta grande fracasó. Su única opción era unirse a Toulmin, un equipo relativamente nuevo, en sustitución de Derek Warwick. El venezolano Johnny Cecotto sería por ese tiempo su compañero de equipo. A lo largo de sus 10 años en Fórmula 1 obtuvo 3 campeonatos, estuvo en 4 equipos, ostentó varios récords siendo uno de los pilotos más destacados en la historia de este deporte. En 1988, gracias a la relación que había construido con Honda durante toda la temporada 1987 corriendo por Lotus, y con la aprobación del piloto número 1 de McLaren, el bicampeón mundial francés por aquel entonces, Alain Prost, Senna se unió al equipo McLaren. Se iniciaba así una feroz competencia entre Senna y Prost, rivalidad que fue y es considerada como una de las más grandes en la historia de la Fórmula 1, que culminó en una serie de espectaculares duelos en pista e incidentes en carrera durante 2 de los próximos 5 años. Senna comenzó la temporada con una descalificación en el Gran Premio de Brasil, para después conseguir su primera victoria en McLaren en el Gran Premio de San Marino. Posteriormente en Mónaco, el brasileño tras liderar cómodamente durante la carrera, y a falta de 10 vueltas para cerrar su segunda victoria en tierras monegascas, tuvo una desconcentración antes de entrar a la curva portiera e impactó con el guardarraíl, lo que significó el adiós al Gran Premio. Posteriormente consiguió un segundo puesto en México, luego 2 victorias en Canadá y Estados Unidos, otro segundo puesto en Francia y una racha de 4 victorias consecutivas en Reino Unido, Alemania, Hungría y Bélgica, antes de su segundo retiro y último de la temporada en Monza. Luego, en el Gran Premio de Portugal de 1988, Prost se escapó ligeramente más rápido que Senna en el comienzo, pero el paulista se lanzó en la primera curva por delante. Prost respondió y recuperó posición ante Senna en la final de la primera vuelta. Senna se desvió para bloquear a Prost, lo que obligó al francés casi a correr pegado al muro de boxes a 290 km por hora. Prost mantuvo su pie en el acelerador y pronto superó a Senna en la primera curva y empezó a alejarse nuevamente. Aunque Prost estaba furioso por la maniobra de Senna, el sudamericano se escapó con solo una advertencia de la FIA. Senna más tarde pidió disculpas a Prost por el incidente. A continuación, en España, Ayrton consiguió un cuarto puesto antes de enfrentar la carrera crucial que definiría el título en Suzuka, Japón. Para el Gran Premio de Japón, Ayrton consiguió la pole y largó con medio título en el bolsillo. Sin embargo, apenas la luz del semáforo cambió a verde su motor Honda caló y quedó estático en medio de la pista viendo cómo el resto de los pilotos lo sobrepasaban. Gracias a la pendiente embajada que tiene la recta principal del circuito de Suzuka, su coche se movió poco a poco y Senna pudo encender el motor para retomar la carrera.
Como consecuencia del incidente cayó estrepitosamente de la primera posición a la 14ª, y luego empezó a remontar desde abajo de manera descomunal, a tal punto que en la segunda vuelta ya era sexto, en la tercera era quinto, en el siguiente giro se ubicó cuarto, en la 11ª ya se colocó tercero, y con oportunidades de ir a por la casa del líder de la prueba, el francés Alain Prost. La lluvia que cayó sobre el circuito facilitó aún más dichas oportunidades debido a la enorme habilidad de Senna para correr en esas condiciones. De esta manera, tras una ardua lucha para abrirse camino entre los primeros lugares, finalmente adelantó a Prost en el inicio de la vuelta 28, aprovechándose del tráfico reinante y de un fallo en su caja de cambios, lo cual ralentizó críticamente el ritmo del galo. Luego Senna se mantuvo imbatible al frente, y acabó venciendo de manera formidable la carrera que lo coronó como campeón mundial a sus 28 años. Finalmente, la pareja ganó, de manera aplastante, 15 de 16 carreras de la temporada 1988, y Senna se hizo con su primer título de Fórmula 1 mediante el logro de 8 victorias, ante las 7 de Prost. Ayrton cumplió su sueño, pero iba por más, pese a que 1988 solo fue el comienzo de la lucha con el francés, lucha que se intensificaría hasta llegar a una verdadera guerra en 1989. Si en 1988 hubo roces entre Senna y Prost, su lucha se intensificaría mucho más en 1989 con batallas en la pista y una guerra psicológica fuera de ella. La tensión y la desconfianza entre los dos pilotos llegó a un punto crítico en el Gran Premio de San Marino. Prost y Senna aparentemente, según palabras del francés, habrían llegado a un pacto de no agresión, en caso de que uno de los dos llegue liderando la prueba a la curva Tosa en el primer giro. Tras un violento choque de Gerard Berger en la curva Tamburello, y posterior incendio de su Ferrari 640, la carrera se interrumpió con bandera roja y posteriormente después de unos minutos se relanzó. Esta vez el paulista largó mal y el francés tomó ventaja, no obstante, Senna adelantó a Prost en la curva Tosa y a raíz de esto el galo se enfureció, acusando incluso a Ron Dennis de una violación a dicho trato. Como consecuencia de esto, las relaciones entre los compañeros de equipo en McLaren empeoraron considerablemente. En la temporada de 1994, Senna seguía incómodo con el habitáculo del coche. Por eso solicitó una modificación en el mismo para lograr la comodidad deseada. Durante el Gran Premio de San Marino de 1994, en Imola el 1 de mayo de 1994, se produjo un gran accidente a la salida, y tuvo que ingresar el coche de seguridad que era mucho más lento que los coches en pista. Esto solamente aumentaba las ansias y la desesperación de Senna de poder avanzar rápido al coche de seguridad. La carrera se reanudó en la vuelta 6. En la vuelta 7, el automóvil no tomó la curva Tamburello, sino que salió de la pista en línea recta aproximadamente a 305 km por hora, e impactó brutalmente contra un paredón de cemento a 218 km por hora. La rueda delantera derecha se desprendió y golpeó su casco mientras que un brazo de la suspensión le atravesó el casco y la visera, ocasionándole fracturas en el cráneo con pérdida de masa encefálica. Tras el choque, Senna, con graves heridas en el cráneo, yació inconsciente a la espera de que la carrera fuera abortada y la asistencia médica se acercara hasta el vehículo. Fue necesario hacerle una traqueotomía hasta que, minutos más tarde, fue trasladado en helicóptero al Hospital Mejouri de Bolonia, donde permaneció en coma inducido algunas horas. Poco después, se confirmó su muerte cerebral, aunque todo apunta a que sufrió una muerte instantánea en el golpe. Al final, la carrera la ganó Michael Schumacher. Este hecho ocurrió un día después que otro piloto, el austríaco Roland Ratzenberger, falleciera durante la clasificación en la curva Gilles-Villeneuve. La causa aparente de que el Williams FW16 del brasileño saliera despedido hacia el paredón de la curva de Tamburello, fue la rotura de la barra de dirección de su monoplaza. Esto no se comprobó en el juicio que duró varios años en Italia. El caso se reabrió años después, para que finalmente en 2007 se declarara que fue la rotura de la columna de dirección la causa del accidente, pero debido al tiempo transcurrido, no hubo ninguna acción legal contra Patrick Head. El equipo Williams nunca aceptó su responsabilidad, tampoco los ingenieros encargados de la pobre modificación de la columna de dirección que Senna había solicitado previamente, la cual fue de muy mala calidad, ocasionando que Senna se quedara prácticamente sin control del monoplaza justo en la curva mencionada. Hubo otras teorías como que la causa fue que el monoplaza perdió altura, debido al enfriamiento de los neumáticos por la salida del coche de seguridad, lo cual causó una pérdida de presión en los mismos provocando una pérdida de adherencia al hacer contacto el chasis con la pista. Cabe también decir que lo que acabó con la vida de Ayrton, no fue la desaceleración brutal que resistió, calculada en 4 veces la aceleración gravitacional. La causa de la muerte habría sido el daño que sufrió en la base del cráneo por causa de un brazo de suspensión, una barra de metal larga y delgada que, todavía unida a la rueda, atravesó el casco justo en el punto de cruce de la visera y se incrustó en la cabeza del piloto.
Su ataúd fue llevado por las calles de Sao Paulo en un coche de bomberos, seguido por más de 1 millón de personas. Fue enterrado, con honores de jefe de Estado, en el cementerio de Morumbi, de dicha ciudad brasileña. A su funeral acudieron pilotos de la talla de Jackie Stewart, Alain Prost, Emerson Fittipaldi y Ron Dennis. La lección aprendida del accidente cambió el deporte del motor profundamente, contribuyendo a salvar muchas vidas desde entonces.